neurofisioterapia.com. Hola, buenas tardes. Encantada de estar con vosotros una vez más aquí en neurofisioterapia.com con Onda Capital, donde hablamos sobre cómo cuidar el sistema nervioso. Y ahora en estas fechas vamos a hablar del sistema neuromuscular de los costaleros, de una tradición muy propia nuestra y sobre todo de algo tan interesante que llevamos varios años investigando en el Centro de Atención al Costalero desde el año 2000, junto con don Antonio Santiago, donde hemos estudiado las lesiones más frecuentes y entre todas las lesiones, no son las más frecuentes, pero en este caso sí son las más significativas, el morrillo de los costaleros. Muchas veces me han preguntado, me presento, soy Montse Altemir, para aquellos que no me conozcan, la autora del Manual del Costalero, costalero.com y creadora del Centro de Atención al Costalero. Ese centro que empezó en Las Sirenas en el año 99, cuando hace muchos años se creó ese proyecto de prevención de lesiones en el mundo del costal, sin olvidarnos de nuestros antecesores como don Antonio Hermosilla y esos grandes médicos que ya prevenían y cuidaban nuestra tradición y nuestra técnica. Y volviendo a lo que a nosotros hoy nos compete, la pregunta que con tanta frecuencia nos hacen en el Centro de Atención al Costalero: ¿por qué se produce ese morrillo? ¿Qué es ese morrillo? ¿Es peligroso? ¿Me lo tengo que quitar o no me lo tengo que quitar? ¿Por qué le sale a unas personas y a otros no le salen? Bueno, pues el primer estudio que se hizo sobre el morrillo lo hizo un dermatólogo que era el doctor Camacho y lo encontramos en una de las publicaciones en la Biblioteca Británica, donde hablaba sobre el lipoma y la hipertricosis. Es un dermatólogo que describía que se debía a un tejido, unos fibroblastos, como si fuera un tejido de media que el propio cuerpo genera para autoprotegerse. ¿Qué diferencia hay entre un lipoma? ¿Qué es un lipoma? Un lipoma generalmente es un tumor benigno, es un tumor benigno que tienes unos, como si fuera grasa interna, unos adipocitos que hace que se amortigue el cuerpo. Y ese lipoma que aparece en el mundo de los costaleros, que se preguntan muchas veces si es o no un lipoma, ¿cómo se ha sabido? Se ha sabido porque ha habido algunos costaleros que se han intervenido quirúrgicamente y se lo han quitado en cirugía. Cuando aparece encapsulado y está dentro de, como si fuera una bolsita, se le define lipoma. Generalmente no es grave, puesto que si no se disemina, es decir, como los tumores que son malignos que tienen metástasis, ¿no? Que desgraciadamente hemos escuchado varias veces. En este caso no ocurre eso, o bien está muy encapsulado, no afecta a otras estructuras. Si crece mucho y afecta a alguna estructura, algún nervio, hay que intervenirlo, porque por la presión, como si pisas un cable, puede afectar o una víscera o un órgano o un nervio o cualquier tipo de tejido. En ese caso, que no crezca mucho, no suele ser un problema. A veces es indoloro, al principio duele por la inflamación, pero después deja de doler, ya se convierte como en un protector. Influye mucho en la igualdad. El morrillo influye en la igualdad, se iguala por encima del morrillo, se iguala encima del morrillo o se iguala por debajo del morrillo. Una pregunta que muchas veces los capataces nos hacen. Pues bien, deciros que cuando hemos hecho varias ecografías en el Centro de Atención al Costalero, se ha visto que en algunos casos estos morrillos no tienen esa cápsula de que está encapsulada la grasa como en un lipoma, sino que simplemente es un engrosamiento del tejido, un engrosamiento de la fascia, un engrosamiento del tejido para amortiguar. Es decir, que en los costaleros, por ejemplo, tanto en los que salen a hombros en otras ciudades, en Granada, en Málaga, en muchas ciudades de España, donde salen esos morrillos en el hombro, salen igual en el cuello, en el tema del costal, y también sale en occipital, en la cabeza, por aquellos costaleros que se golpean con la trabajadera en esa zona y tiene un tipo de morfología, un tipo de cráneo
que sobresale, tiene un saliente óseo y el organismo ante una presión, una fricción, da lugar a una inflamación, que esa inflamación se cronifica con el paso del tiempo y el cuerpo se autoprotege creando ese engrosamiento del tejido que parece que responde a una inflamación crónica. Pues esa inflamación que hace que crezca ese morrillo no es peligrosa en el caso de los costaleros, si no compromete a ningún órgano, si no compromete a ninguna raíz nerviosa. En este caso, algunos se la han quitado porque es muy grande, les sale muy grande. Y después, ante varias preguntas que me hacen, por ejemplo, en el chat, aquí que se me preguntan si ese morrillo, ¿por qué sale ese morrillo? Generalmente hay personas que pueden tener ese cuello de búfalo, que lo tienen antes de ser costalero, o mujeres, hombres que lo tienen, porque se le deposita ahí la grasa. Que eso se suele quitar también en consulta, se suele quitar con radiofrecuencia, se suele quitar con masajes, con terapias de ejercicio, con reeducación postural, con una serie de potenciación muscular de la musculatura del cuello. Hay varias formas de prevenir eso. En el caso de que es un morrillo de búfalo, que no es por costalero, simplemente es un morrillo o es un cuello con un bulto, ¿no? En eso sí se puede tratar. Se trata, de hecho, en consulta, en el caso de fisioterapia. También, en el caso de los costaleros, hay varias variables. La variable cuántos años sales de costalero, cuántos pasos sacas de costalero, cómo te pones el costal, qué tipo de cuello tienes, dónde está hecha la igualá, está hecha por encima o está hecha por debajo. Esa igualá reiteradamente en diferentes hermandades se hace igual o se hace diferente. Un capataz iguala de una forma, otro capataz iguala de otra forma. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo eso es una respuesta del organismo ante una presión, una fricción y un aumento de temperatura que hace que se cronifique esa inflamación y el cuerpo reaccione de esa forma. Por supuesto, también, como sabéis, la alimentación, la dieta, la hidratación influye. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un tejido que tiene mucho colágeno, como mucho elástico, que flexibiliza bien, que no está seco, que está hidratado y le cuesta trabajo romperse, porque no es lo mismo romper una tela que está seca, está podrida, a una tela que está flexible, que está elástica y que no tiene problema, ¿no? Comparemos, por ejemplo, una media seca y antigua o una media joven y nueva con esas bandas elásticas jóvenes. Pues si hidratamos mucho el tejido y si tenemos mucho colágeno, es más flexible y tiene más resistencia. También influye el pH del sudor. No es lo mismo un pH básico que un pH ácido, lo que influye la alimentación. No solo la hidratación, sino que comes. Cuando tomamos muchos azúcares y muchos hidratos de carbono, nuestro pH es más ácido, es menos básico. Por eso las personas tienen olores diferentes también según la alimentación que tengan. Una alimentación con mucha glucosa y con muchos hidratos de carbono puede ser más fuerte, ¿no? Todo el mundo no tiene la misma hidratación. Como siempre, no hay verdades absolutas, todo es consecuencia de un cúmulo de factores y para que las cosas salgan bien hay que hacerlo todo bien, no solo una cosa bien. Muchas veces si sacas un 10 en una asignatura pero sacas un 0 en todas, cateas, ¿no? Es mejor que todas las variables saquemos un 5, que todo lo hagamos medianamente bien y sobre todo una excelencia si todo lo haces bien. Es decir, si te hacen una buena igualá, que eso no depende de ti, que esté bien igualado sobre la séptima vértebra cervical, por tanto el hueso no sufre el rozamiento más de la cuenta. Si además todos tus compañeros están bien igualados. Si además en los relevos te quitas el costal de forma de saco y te lo guardas, pero no te lo deshaces y lo vuelves a hacer muchas veces, sino como un casco, ¿no? De forma que se quede hecho. Si además debajo del paso no te mueves mucho, no vas buscando el paso y vas moviéndote, sino una vez que te colocas bien, te quedas en tu sitio para que no haya fricción y no haya mucho rozamiento. Si no sacas demasiados pasos en Semana Santa, si además no tienes tendencia a acumular grasa ahí, si tienes una buena alimentación no rica en azúcares ni ricas en hidratos de carbono, si te hidratas muy bien y bebes adecuadamente, si además te pones una crema antes de salir, pero no para que se te escurra el palo ni se te escurra el costal, sino para que esté hidratado, no demasiado, término medio es la virtud. Si además descansas y cuando descansas después de salir de costalero, antes de salir de costalero, musculas la musculatura de los trapecios, tienes un cuello fuerte, un cuello resistente, un cuello elástico y haces ejercicios previamente. Por tanto, el lipoma o morrillo del costalero
que verdaderamente lipoma se le llama si está encapsulado. Si no está encapsulado, no es un tumor benigno, no es un lipoma, es simplemente, como hemos visto en la ecografía, un engrosamiento del morrillo, sería diferente. Deciros que sobre esto no dejamos de estudiar, no dejamos de investigar, no dejamos de publicar, que nuestro propósito es cuidar la técnica del costal. Nunca consideramos que salir de costalero sea un riesgo, simplemente es una técnica que hay que conocerla, que hay que prevenir, que hay que saber cómo hacerla, y si se hace de forma correcta, con una ropa correcta, con unas condiciones correctas, seguro que cada vez lo vas a hacer mejor y puedes durar más y más años. La edad no depende del calendario, depende de cómo te cuidas. Muy diferente es una edad cronológica como una edad biológica. Ante la pregunta que nos hacen con frecuencia, ¿hasta cuándo hay que salir de costalero?, diría que hay que hacer pruebas de esfuerzo debajo del paso, que hay que hacer pruebas de esfuerzo igual que se hacen en medicina, en la prueba de cardiología a un futbolista, y esas pruebas son las que te dicen si tu edad biológica y tu edad cronológica no es la misma. ¿Qué significa? Yo puedo tener 50 años cronológicamente, pero biológicamente cuidarte mucho y parece que tiene 30. Y a lo mejor una persona que tiene 30 años, cronológicamente, biológicamente se cuida poco y parece que tiene 60 o 70 años. Por tanto, hoy en día, en la era donde hay mucho más conocimiento, gracias a Dios, donde vamos a los gimnasios, donde nos podemos cuidar, donde tenemos más conocimiento, porque para curarse hay que aprender, ese conocimiento nos enseña que nosotros podemos prevenir esos morrillos siempre y cuando hay variables que son obvias, que no se pueden evitar, como por ejemplo una persona que tenga una tendencia a tener un acúmulo de grasa. Hay, pero nosotros técnicamente tenemos herramientas terapéuticas para evitarlo. Y herramientas, también hemos utilizado el año pasado en el Centro de Atención al Costaleros unos láser especiales, como digo, una radiofrecuencia con ecografía guiada, donde controlábamos esos depósitos de grasa, ese engrosamiento de la fascia, ese engrosamiento de ese tono adiposo, que lo que hace simplemente el cuerpo humano es autoprotegerse. Así que ante la pregunta, ¿es peligroso? No, no es peligroso. ¿Es normal? Sí, puede ser normal. Hay muchas variables. No es indicativo expresamente de que lo tengas que hacer mal. Hay más variables. Puede que te salga no porque lo hagas mal, sino porque tienes una tendencia o porque también sacas muchos pasos más que el resto de las personas. Porque no es lo mismo una persona que solo saca un paso que saca 5 o 6 pasos todos los años, y no es lo mismo una persona que lleva 2 años saliendo de costalero a una persona que lleva 30 años saliendo de costalero. Por tanto, no hay respuestas absolutas y animaros. Nosotros, junto con don Antonio Santiago, este año volvemos a impartir el curso de la técnica del costal, que vamos a hacer la rueda de prensa la próxima semana en el Patio de Banderas el miércoles 21. El horario está por determinar, pero en costalero.com tenéis mi contacto, costalerosinese.com tenéis mi contacto, donde me podéis escribir un WhatsApp para cualquier tipo de información, para tener más detallado el programa del curso y sobre la rueda de prensa, donde vamos a hablar de la máquina del esfuerzo del costalero, donde vamos a hablar de la técnica del costal y de la profesionalización de una técnica que estamos enamorados de esta tradición, y donde nuestro objetivo es cuidar cada vez más y hacer más longevo este conocimiento de la técnica del costal. Buenas tardes, espero que haya sido de vuestra ayuda, y para más conocimiento, cuida tu sistema nervioso. En Spotify, en iVoox, en YouTube y en todas las redes sociales nos podéis seguir. Buenas tardes, gracias.